Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra. Gálatas capítulo 3, versículos del 28 y 29. Son los últimos dos versículos del capítulo y luego después de enlazarlos vamos a Gálatas 4. Así es que vamos a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, háblanos al corazón ahora. Estamos todos dispuestos a escuchar tu palabra. Que sea de bendición, Señor. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu tome control y nos enseñe. Hemos preparado esto, Padre, pero necesitamos de tu bendición para que realmente llegue a más personas y nos ayude y nos motive y nos anime a seguir adelante. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones a los hermanos que se están conectando, hermana Roxana, hermana Daisy. Dios me los bendiga a ambas. Bien, mis queridos hermanos, ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Eso lo venimos tomando desde el principio de la carta y lo vimos también en la carta a los romanos, como en el Señor, aquellos que creen en Cristo, ya no importa su procedencia. Mire, inclusive, amados hermanos, yo sé que para algunos es difícil esto, pero ya no importa cómo fueron, lo que hicieron delante de Dios, por supuesto, en el plano terrenal. Si usted debe y vino al Señor, usted sigue debiendo, ¿verdad? No crea que se le pagaron las deudas. Si tiene problemas con la ley, usted viene al Señor, pues ahora tiene la fortaleza para enfrentarlos. No quiere decir que aquí se va a borrar, pero delante de Dios, y eso es lo importante, es que se borra y ya Cristo nos presenta delante del Padre como justos, y entonces nosotros comenzamos una relación muy especial, pero muy especial, amados hermanos. Entonces, cuando venimos en Cristo, nuestro pasado fue pagado, nuestros errores y todo lo que habíamos hecho fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo, y comenzamos una nueva relación con Dios mismo, una relación que es a través de Cristo, y el Espíritu Santo en nosotros nos guía, nos muestra la palabra, y nosotros vamos teniendo una dirección de Dios para nuestra vida. El Dios promete estar con nosotros siempre, promete ayudarnos y promete el Señor que nos va a terminar la obra que comienza en nosotros. Por eso es que usted y yo, como cristianos, debemos de, a pesar de cualquier circunstancia que Dios haya permitido que nosotros pasemos, amados hermanos, pues nosotros tenemos que tener nuestra mente no puesta en los problemas que tenemos enfrente, sino que nuestra mente en Dios. Porque recuerde, a través de Cristo, ahora nosotros estamos en paz con Dios. Y si hay alguien que nos puede ayudar, ese es Dios. Y recuerde también, amados, porque el enemigo ahí anda queriéndonos decir: no, si sos así, tú sos allá, tú nunca terminas las cosas, tú esto, tú lo otro. Recuerde que somos nueva criatura y que el Padre nos va a ayudar, y que Cristo está intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo es nuestra luz, es nuestra guianza, y tenemos la palabra de Dios como el mapa de nuestra vida. Realmente, amados hermanos, los cristianos estamos bien dotados respecto a nuestra vida espiritual. Y dice Pedro que los cristianos somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. O sea, usted no tiene que estar esperando que Dios mande ángeles, que sí los manda, ¿verdad? Usted no tiene que estar esperando que Dios haga milagros todo el tiempo, que sí los hace. Pero Dios quiere que usted utilice su fe, y esa fe le permite a usted caminar firme. Y entonces esa fe activa el poder de Dios, y el poder de Dios nos guarda. Ese poder que nos hizo salvos a través de Jesucristo, nos hizo salvos, nos hizo santos, nos justificó, y un día nos va a glorificar. Ese mismo poder nos ayuda a ser mejores cada vez
a través de permitírselo al Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos hechos, amados. Si usted tiene fe, usted siga caminando, que Dios va a obrar y nosotros vamos a conquistar todo lo que nosotros nos propongamos en el Señor y que glorifique a Dios, porque eso no tiene que salir de su meta. Lo que usted haga, lo que usted piensa, lo que usted quiere hacer, debe glorificar al Señor. Entonces, lo que fuimos quedó atrás. Entonces, y solo para recordarle, allá en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos una nueva relación con el Padre, tenemos una nueva relación con el Hijo y tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Entonces una nueva relación con toda la Trinidad que nos fortalece para vivir mejor. Entonces dice después, oiga esto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos hacía esclavo era el pecado, ¿verdad? A través del pecado nosotros éramos culpables porque la ley lo encerró todo como pecado. La ley señala qué es pecado. La ley nunca trata de salvarnos, sino que está es como una vara, es como una medida, ¿verdad? Te saliste, es pecado. Hiciste tal cosa, es pecado. Entonces señala el pecado, el pecado, el pecado. Entonces, pero cuando venimos a Cristo ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino que vivimos por la gracia. ¿Y cómo así? Cristo murió en la cruz, pagó el precio por nosotros, Él murió por nosotros, y si Él murió por nosotros, es como que todos morimos delante de la ley. Y entonces la ley ya no puede hacer nada con un muerto. Y entonces nosotros estamos libres de la ley. Y nosotros ahora vemos la ley solo como un espejo, sabiendo que a través de ella agradamos a Dios, pero la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces dice, no hay esclavo ni libre, sino que todos estamos ya en Cristo, somos libres, ¿verdad? Entonces ya no hay esa diferencia, excepto, por supuesto, que un cristiano, aún sabiendo la libertad en la que está, él mismo se subyugue al pecado. Siendo cristiano, nos metemos en relaciones ilícitas. Siendo cristiano, nos metemos a hablar del vecino y usted sabe que eso en algún momento trae consecuencias. Siendo cristiano, no hacemos cosas que son correctas, sino que por el contrario, cosas que ofenden a Dios, y que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y dice también, amados hermanos, que el que siembra para su carne, de su carne heredará corrupción. Entonces allí, el que debía de ser libre y que en verdad es libre, técnicamente libre delante de Dios, él mismo se subyuga, él mismo se pone el yugo, se pone dentro de un yugo o bajo un yugo y se hace esclavo voluntario al pecado. Y debería de ser todo lo contrario. Siendo libres en Cristo de la ley y del pecado, nosotros deberíamos de hacernos esclavos voluntarios para Cristo, ¿verdad? Y así nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pies y todo lo que nosotros hagamos, digamos, y hacia dónde nos dirijamos, serviría al Señor como instrumento de justicia. Pero cuando nosotros participamos de nuevo en todas nuestras obras pecaminosas de antes, que las vamos y queremos sacarlas y volvernos a meter, pues nosotros vivimos como esclavos siendo libres, ¿verdad? Vivimos como esclavos siendo libres y no es esa la voluntad de Dios. Entonces dice, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, y esto es precioso, amados hermanos. La Biblia no es machista. Vamos a ir explicando esto. Estoy preparando un sermoncito ahí para poder entender que Dios que la maldición en el huerto en Edén trajo esa guerra de los sexos, ¿verdad? Pero que en Cristo nosotros estamos iguales, somos iguales. Tenemos nuestro lugar, tenemos ciertas cosas que hacemos y que no debemos de hacer, ¿verdad? Pero vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Pero delante de Dios somos ambos, hombres y mujeres, necesitamos ser redimidos, y por eso delante de Dios valemos lo mismo. Y por eso es que dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso ya lo vimos anteriormente y vimos que somos un cuerpo, somos la iglesia,
del cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Entonces, estamos en esa situación y debemos mantenernos en esa situación y no permitirle a ninguna idea que venga y nos vuelva a esclavizar o nos haga pensar o sentir que nosotros somos menos de lo que Dios nos ha hecho. Esto no es para hacernos orgullosos, sino que todo el contrario, humildes, porque sabemos que es Dios quien nos guarda y nos bendice. Y mire lo que dice el versículo 29, por favor. Y si vosotros sois de Cristo, oiga esto, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. El apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es de la carne. No todo el que salió de los lomos de Abraham es judío, ¿verdad? Sino que, o sea, cuando habla de lomos, habla de lo que es la cintura. No todos los descendientes carnales o del linaje de Abraham son realmente judíos, son israelitas verdaderos, sino que aquellos que son por la fe. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham creyó a Dios y Dios lo salvó por creer, no por obrar. Recuerda que Abraham fue antes de la ley. Y la ley vino a establecer que lo que el hombre hiciera y por hacer las cosas se iba a vivir por ellas. Pero Abraham no pertenece a la ley. Abraham fue antes de la ley y esa fe permanece aún después de la ley, porque Cristo vino a cumplir y prácticamente abrogó la ley para aquellos que creamos en Cristo. Entonces nosotros somos libres de la condenación, ¿verdad? Porque estamos en Cristo, pero todos aquellos que no están en Cristo siguen estando bajo la ley, bajo esclavitud, bajo el poder del pecado. Entonces dice que somos herederos según la promesa. Ahora, aquí quiero aclarar algo. A Abraham se le hicieron varias promesas, ¿verdad? Y entre una de ellas era un territorio. Esa promesa no es para nosotros. Nosotros no somos herederos del territorio que Israel tiene y que todavía no lo alcanzaba a tener por completo. No, esas no son nuestras herencias. Nuestra herencia es toda la bendición espiritual. Efesios dice, yo no me canso de hacer referencia a esa bendición del capítulo 1 de Efesios. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pastor, pero es que eso es espiritual y yo necesito cosa material. Amados hermanos, todo lo material deviene de lo espiritual. Todo fue creado con la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Entonces, esas bendiciones descienden del cielo a nosotros. Entonces, esas bendiciones espirituales se materializan en nuestra vida y esas bendiciones espirituales nos fortalecen también espiritualmente. Entonces, nosotros no somos herederos de lo que es el territorio de Israel, pero sí somos herederos de las promesas espirituales que Dios le dio a Abraham, que fueron antes de la ley, y aún la ley tuvo su fin para aquellos que creímos y las promesas siguen teniendo vigencia. De esa fe nosotros somos, fe que cree, ¿verdad? Somos salvos por creer y no por obrar. Entonces dice herederos según la promesa y no por la ley. Ahora, arrancando de ahí, amados hermanos, nos pasamos al capítulo 4 siempre de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Hemos estado haciendo referencia también a Efesios, pero en cuanto a las bendiciones que la Biblia dice, pero nosotros estamos estudiando Gálatas capítulo 4. Y dice el versículo 1, y póngale mucha atención a esto, dice, porque dice, acabamos de hablar que nosotros somos herederos de Abraham según la promesa, porque estamos en Cristo, ¿verdad? Ahora, pero dice el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 de la carta a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué es lo que está haciendo referencia acá? Cuando el hijo del amo está niño, no puede ser un heredero material de las cosas. O sea, las cosas son de él, pero no puede tomar posesión porque no ha llegado a la edad
correspondiente, ¿verdad? Los griegos más o menos tenían un tiempo que más o menos a la edad de 18 años, y el hijo por un tiempo salía de la potestad del padre y pasaba a ser como un cadete al servicio de la comunidad, ¿verdad? Los romanos hacían algo similar. Los judíos en una fiesta, en una ceremonia, creo que se llama Bat Mitzvah, algo así se llama. Ellos a los 12 años se realiza una ceremonia donde el padre... Perdón, donde el padre le da gracias a Dios y prácticamente está diciendo que el hijo es puesto en las manos de Dios y ya no está bajo su completa tutela. Y al mismo tiempo el hijo está orando, dándole gracias a Dios y aceptando las leyes y la voluntad de Dios. Entonces, es un tiempo donde el niño deja de ser niño y se convierte en adulto. Si usted se recuerda, allá en 1 Corintios 13 dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando yo fui adulto, yo llegué a la madurez, dejé lo que era de niño. Entonces, allí habla de esa transición de niño a adulto. Entonces, dice acá el versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo, sino, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Hace referencia a que cuando el niño estaba pequeño, cuando se mantenía niño, tenía una especie de profesores, personas que le guiaban. La Biblia les llama ayos, ¿verdad? Son personas que lo dirigían, personas a las cuales el niño estaba a cargo y al mismo tiempo ellos protegían al niño. Esto era hasta la edad que el padre señalaba, hasta el tiempo que el padre señalaba, para que después estas personas se apartaran del niño y ya no estuvieran con la tutela del niño, sino que pasara prácticamente a su vida adulta el niño. Entonces, mientras el niño estaba pequeñito, estaba bajo la tutela de estos, pues aunque estos muchas veces eran esclavos, se portaban como amos del niño. Le decían al niño qué hacer, le enseñaban al niño, alguna vez le daban una especie de castigo al niño para que pudiera él ir corrigiéndose, lo hacían en lugar del padre. Entonces, aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación de aquellos que vivían bajo la ley y que procedimos a vivir bajo la gracia creyendo en Cristo. Entonces, el que estaba bajo la ley estaba bajo maldición, bajo la tutela del pecado. La ley señalaba su perdición. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mientras estaba en esa tutela de la ley y bajo el pecado también, pues estaba bajo maldición. Pero vino al conocimiento de Cristo y pasó esa transición de niño a adulto, de alguien esclavo o viviendo como esclavo, aún siendo hijo del amo, a ser una persona libre y poseedor de la herencia del Padre. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Pues de mucho, amados hermanos. Primero, a la libertad que Dios nos da. Y segundo, muchas veces nosotros no conocemos quiénes somos. No entendemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Cómo así, pastor? Muchas familias se han perdido, muchos trabajos se han perdido, muchas posesiones se han perdido por la poca valoración que le da el poseedor, ¿verdad? Muchas veces no valoramos a la esposa, no valoramos los hijos, no valoramos la casa que tenemos, el trabajo que tenemos, y al no valorarlos, pues entonces eso es peligra de que nosotros lo perdamos. Entonces, muchas cosas de la vida del cristiano se pierden, muchas bendiciones se pierden, muchas conquistas no se alcanzan porque nosotros no valoramos lo que somos en Cristo. Muchas veces es por ignorancia y otras veces porque tenemos los ojos puestos en otra cosa.
Dios nos dice, nos manda a tener los ojos puestos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en lo que yo tengo. Y la Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, muchos cristianos no desarrollan su vida cristiana, el poder de Dios en ellos, porque no lo valoran, sino que tienen los ojitos puestos en el mundo. Entonces, este conocimiento nos ayuda a entender de dónde nos sacó el Señor y lo que ahora somos en Cristo. La Biblia dice que somos uno en Cristo y que somos herederos de las promesas espirituales de Abraham. Promesas que al materializarse nos traen a nosotros tanta bendición. Entonces, cuando no logramos poner nuestro entendimiento en esto y valorar lo que somos, se pierde, así como se pierde en el trabajo y toda la bendición que Dios nos da. Se pierde. No hablo de que la salvación se pierde, porque bendito Dios que nuestra salvación está en las manos de Cristo. Pero sí, muchos privilegios, mucha bendición, muchas buenas relaciones se pierden porque no las valoramos y porque no somos agradecidos al tenerlas. Un cristiano debe ser agradecido, número uno, por su relación que tiene ahora con Dios, porque ahora es hijo de Dios, ahora es heredero de Dios, ahora es coheredero con Cristo, ahora Satanás, aunque quiera, no nos puede hacer nada, y el futuro del cristiano, aunque vengan pruebas y dificultades, siempre es un futuro lleno de luz, porque Dios está con nosotros. Entonces, pero cuando nosotros vemos lo que tenemos alrededor, vemos y deseamos lo que otro tiene y no valoramos lo que somos, no logramos desarrollar, no logramos ser lo que nosotros deberíamos. Y estamos valorando el cuerpo de fulano, la esposa de fulano, el trabajo de mengano, la tranquilidad de esto, el carro del otro, y no valoramos lo que tenemos. Entonces, ahora en Cristo, mi deseo es que usted aprenda y se valore a sí mismo quién es en Cristo. No solo la vida que Dios le da, sino que la vida eterna que Dios le ha dado y todas las promesas que vienen de la vida eterna. Y que dejemos de tener la actitud de niños y comencemos nosotros a tener nuestra vida en madurez espiritual. Ya Cristo nos sacó de ese estado espiritual de niños y nos ha puesto ahora bajo la gracia, pues vivamos así y desarrollémosla. No le demos espacio a nuestros deseos pecaminosos, sino que por el contrario, amados hermanos, seguro que Dios está conmigo y por eso voy a tener siempre una actitud positiva delante de todo lo que se me presente. Entonces dice, oiga bien, versículo 2, sino que está hablando del niño bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Luego dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga esto. Cuando éramos niños, está hablando de nuestra vida pasada, cuando estábamos bajo la ley, cuando éramos sometidos por el pecado y nosotros no podíamos decirle que no al pecado, sino que siempre caíamos al pecado porque creíamos que no había otra salida. Y ahora que estamos en Cristo, hemos sido liberados del poder del pecado, hemos sido liberados del poder de la ley y entonces yo puedo decirle al pecado no. Entonces dice, ahora también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿qué son los rudimentos del mundo? Aquí está tocando dos cosas específicas. Número uno, las religiones y ceremonias del mundo. Usted ya no está bajo, usted no necesita ninguna ceremonia para poder tener una relación con Cristo. El Señor nos dejó dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Pero eso solo es conmemorativo, ¿verdad? No representa verdaderamente que a través de la Santa Cena yo realmente voy a tener comunión con Dios, porque mi comunión es a través del Espíritu Santo, a través de la muerte de Cristo. Yo tengo entrada al Padre. Eso es solo para tener en mente el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Entonces, pero en cambio el mundo tiene ceremonias, tiene religiones donde yo tengo que obrar y son religiones que se dirigen al mérito humano. Y número dos, los rudimentos del mundo
Es el pecado y la vida y todos los propósitos mundanos y todo lo que nos llama a tener una vida cual persona que no conoce del Señor. Esos son los rudimentos del mundo. El mundo nos extraña que alguien salga a tomar, el mundo nos extraña de repente que alguien tiene dos hogares, que alguien sea drogadicto. No, si en este tiempo todos se drogan, todos hacen esto, que compran pastillas, que marihuana, que cocaína. Eso no tiene nada de malo, hombre. Si esto es bien común. La vida es tan estresante que hay que participar de ellos. Entonces, pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros ya no estábamos. Antes estábamos bajo esos rudimentos del mundo, pero ahora nosotros hemos sido liberados de los principios del mundo, liberados de las religiones del mundo, liberados de las tentaciones del mundo, para poder decirles que no. Ahora, claro, aquí no es que nosotros vamos a ser perfectos, porque en verdad no lo vamos a hacer nunca hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero tenemos el poder suficiente para enfrentar todas las tentaciones. Y luego dice, oiga bien, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo cuando Dios había establecido que Jesucristo venía, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el apóstol dice esto, que cuando llegó el momento indicado, Dios envió a Jesucristo y lo envió a nacer de una mujer, de María, su madre, ¿verdad? Madre de Jesús, hombre. Entonces, nacido de mujer, ¿eso qué quiere decir? Que fue humano 100%. Eso es lo que Pablo aquí quiere resaltar. Jesucristo fue humano 100% y nació bajo la ley. Entonces, ¿de qué de importancia tiene que él haya sido humano? Que si se mantenía en su calidad de Dios no podía morir. Pero como humano, si podía morir y podía hacer la ofrenda por su pecado y por el mío. Entonces, y como estaba bajo la ley, era el momento para poder presentar ese sacrificio. Entonces, Cristo vino, nació y vivió 33 años y medio, más o menos. Y cuando Dios estableció el momento indicado, Cristo murió en la cruz. Entonces, cuando esto pasó, oiga esto, que nació de mujer, vino Jesucristo al mundo, nació de una mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que, oiga esto, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y aquí viene lo precioso, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, Cristo vino a la tierra para rescatarnos. La palabra redención, un sinónimo es rescate. Y es un rescate que implica, amados hermanos, que implica el pago, ¿verdad? No es que de aquellos rescates que vienen y entran y vencen a los malos y rescatan a los que estaban secuestrados, sino que es un pago, se paga el precio. Ahora aquí comprenda, Jesucristo no le pagó precio a Satanás, porque nosotros no éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de la ley por el pecado. El precio se le pagó a Dios. Oiga bien, a Dios, que fue el ofendido, el juez justo. Por eso es que por ser juez justo y un juez santo, Él no nos podía perdonar. Y solo, ok, los perdono, pues para que ya no lo vuelvan a hacer. No, había que pagar el precio, porque si un juez, un mal juez, ¿verdad? O un juez viene y solo póngase a pensar usted este ejemplo. Imagínese usted tiene su niño, ¿verdad? Y de repente el vecino en un momento de enojo viene y sale con su carro y ve a su niño y lo atropella y lo mata. Y usted, wow, y agarra al vecino, lo llevan al juez, lo meten a la cárcel un tiempo, pero el juez dice, no, yo soy un juez que tengo buenos sentimientos y tengo un buen corazón, así es que, ¿sabes qué? Sé que eres culpable, pero yo te libero, y ve y sale y quedas libre. ¿Usted qué diría de ese juez? ¿Ah? Que es un mal juez, es un juez que no representa la justicia. Entonces, si Dios nos liberara así, sin que nadie pagara el precio, fuera un mal juez. Entonces, Dios no va a perder su estado de mal juez, su calidad de juez perfecto, justo y santo, pero con su amor, Él quería liberarnos y por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, cuando Cristo murió, Él pagó el
precio de rescate delante de Dios, y Dios aceptó la ofrenda que se le dio y nos perdonó. Entonces se pagó el precio, y entonces que hemos sido rescatados. La justicia de Jesucristo fue puesta en nosotros y ahora somos libres, y ahora usted y yo podemos ir al Padre sin ningún tropiezo, porque aunque no somos perfectos, pero estamos en Cristo. Oiga bien, estamos en Cristo. Y pues tenemos entrada al Padre libres. Y ahora Cristo, que ya murió y resucitó, está a la par del Padre e intercede por nosotros. Cristo ahora es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y entonces tenemos esa vida de bendición. Pero cuando nosotros volvemos a ver al mundo, quitamos la vista de lo que tenemos, comenzamos a valorar las cosas que están allá afuera, y al valorar las cosas del mundo, oiga bien, comienza usted a restarle valor a las cosas de Dios, a la vida de Dios, a las promesas de Dios. Usted no puede tener 100% en el mundo y 100% en Dios. No se puede. No se puede. Y tampoco si usted viene a ocupar una balanza, ¿verdad? No, un poquito del mundo, 50 mundo y 50 espíritu, eso no sirve. Porque el Señor Jesucristo, Dios Padre, dice que el que se constituye amigo del mundo, el que se convierte en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos para Él. Para eso nos redimió. Por eso es que también Efesios dice que nosotros tenemos que andar conforme como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Entonces, tenemos que valorar, primero tenemos que entender nuestros privilegios y nuestra bendición como cristianos, para que cualquier cosa no nos atraiga. Pues me da tristeza a mí cuando veo niñas ahí bien, hijas de familia, bien cuidadas, y que los papás tienen grandes esperanzas en el desarrollo de las muchachitas o de los niños o de los muchachos, y de repente se encuentran amigos que los pierden, o de repente se encuentran a un muchacho que le gustó mucho a la niña, y que en lugar de encaminarlo a ser la mujer que debería de ser, la denigran, y por estar encarcelado en ese amor, nuestros hijos muchas veces no valoran lo que son y el futuro que ellos podían tener, porque se pierden en esa atracción que les va a traer solo maldición. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos quiénes somos, que sepamos hacia dónde vamos, que vivamos como es digno de esa vocación, y que podamos trasladar eso a nuestros hijos, para que nuestros hijos no se enamoren de lo que está allá afuera, porque todo lo que está allá afuera y que viene de Satanás es de perdición. ¿Es tentador? Definitivamente que sí, pero la consecuencia siempre es la misma. Amados hermanos, mire, la persona que comienza a tomar, no importa que sea que tome en una cantina de mala muerte, o en el mejor hotel de 5 y hasta de 7 estrellas, puede estar tomando, pero si comienza a tomar sin parar, va a terminar vomitado debajo de la mesa. No importa que sea en el mejor hotel o sea en la cantina, y de los dos lugares lo van a echar. Entonces el mundo así es. Y caminamos al mundo cuando perdemos de vista o dejamos de poner nuestro sentido en lo que somos. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que poner atención a esto. Dice el versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice, a fin de que recibiésemos, y eso es lo que somos ahora, la adopción de hijos. Nosotros no podemos ser hijos de Dios como lo es Jesucristo. Siempre explico yo que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Eso que quiere decir, no solamente el único, sino que de su misma sustancia. Nosotros no somos de la sustancia de Dios. Entonces nosotros no podemos ser hijos de Dios como lo es Jesucristo. Y por eso es que nos adopta. Y esta figura, por toda la historia, ha sido utilizada para incorporar personas que naturalmente no son hijos de la familia que los está adoptando, pero es una acción legal que le permite al padre
adoptar a alguien y darle todos los derechos de hijo, y le permite a alguien que no pertenecía a esa familia poder ingresar a esa familia y tener todos los beneficios cual si hubiese nacido en esa familia. Entonces Dios viene, amados hermanos, y para podernos tomar como hijos, mandó a Jesucristo primero a pagar el precio, a liberarnos, a rescatarnos, a santificarnos, amados. Entonces, ya una vez limpios de eso, de la culpa, entonces el Padre viene, nos adopta, y ya vamos a ver un poquito más adelante, nos da el Espíritu Santo, porque no solo nos adopta y nos deja ahí, sino que nos asegura, nos guía, nos da el camino, y para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora usted y yo, si usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, ahora usted es hijo de Dios. Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vean lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Que somos hijos, aunque sea hijos adoptivos, pero para Dios es lo mismo porque es su voluntad tomarnos como hijos. Y entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces Dios manda al Espíritu Santo para que nosotros sintamos, tengamos en nuestro corazón lo mismo que tiene Cristo por el Padre. Si usted revisa los evangelios, usted va a ver la manera tan amorosa y tan unida que Jesucristo se refiere al Padre. Cuando el Señor estaba orando, allá en el capítulo 17 de Juan, que dice que le pide al Padre que sean uno, así como Él y el Padre eran uno. Entonces usted ve la tremenda unidad y amor que hay de Cristo para el Padre y del Padre para el Hijo. El Padre dio testimonio de Jesucristo, dijo en el bautismo del Señor, dijo, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Entonces allí estamos nosotros, nos está mostrando la unidad que hay entre Cristo y el Padre, y ahora aquí dice que envió, oiga esto, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, y no está hablando del corazón sino que está hablando de nuestra mente, corazón, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, es decir, el Espíritu Santo en nuestro corazón, que da testimonio a nuestro corazón de que usted y yo somos hijos de Dios. Y por eso es que podemos decirle al Padre, Abba, Padre. ¿Y qué quiere decir eso, papito? Y eso que nosotros no éramos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora sí lo somos. A Jesucristo, una de las razones por las cuales el pueblo de Israel buscó matarlo, los fariseos buscaron matarlo, es porque él decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ahora nosotros somos coherederos con Cristo, ¿verdad? De todas las promesas y de la herencia del Padre. Entonces nosotros ahora estamos por decirlo así, legalmente delante del Padre y por voluntad del Padre, ahora nosotros tenemos los derechos de hijo. Y por eso es que nosotros tenemos que ir al Padre y buscar al Padre y buscarlo con la misma seguridad que Cristo buscaba al Padre. Una vez Cristo estaba orando por los alimentos y entonces él levantó y oró, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo, gracias Padre por oírme. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que todos ellos lo oyeran. Entonces, esa certeza que el Señor Jesucristo tiene para con el Padre es la certeza que Dios quiere que nosotros ahora tengamos, porque usted y yo somos hijos de Dios. Y entonces, amados hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nos podemos nosotros enfrentar lo que sea porque el Padre está con nosotros y nos ve con ojos no de Dios a su creación, sino que nos ve con los ojos del Padre a su Hijo. ¿Verdad? Nosotros hemos sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros no tenemos que caer a los rudimentos del mundo, a los llamados del mundo, a las tentaciones del mundo, sino que poner la vista en las promesas de Dios, en las promesas que el Padre le dio a Abraham, que son para nosotros. Ya le digo, exceptuando lo que es el territorio de Israel, todas las promesas espirituales son nuestras, son nuestras. Y entonces dice,
Entonces, el versículo 6 dijimos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, mire la cercanía, Abba Padre, la expresión Abba Padre, es una expresión griega que quiere decir papá o papito, es una expresión de cercanía y de cariño y de seguridad. Entonces usted puede acercarse al Padre y decirle así, Abba Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, oiga esto, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que somos. Si usted es cristiano, usted es heredero de Dios, de todas las promesas de Dios y del poder de Dios que nos guarda a través de la fe. Entonces, amados hermanos, sigamos. Vamos a tratar de llegar al versículo 11. Dice, ciertamente, oiga esto, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, porque en verdad no lo conocíamos. Inclusive Job, del cual el Señor se refiere y le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre como él, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se supone que Job conocía a Dios, pero después de todo lo que pasó, de todas las pérdidas y sufrimientos y del restablecimiento que Dios hizo de Job, y después que Dios habló con Job, Job pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, lo que logró Job, oiga esto, es conocer verdaderamente a Dios. Ahora, entonces nosotros habíamos oído de Dios, pero estábamos bajo la ley, alejados de la cercanía de Dios, alejados de la gracia, alejados de lo que Dios tenía para nosotros. Pero como conocimos a Cristo, fuimos quitados de ese estado de esclavitud y puestos ahora en el estado de libertad y de la gracia delante de Dios. Entonces ahora nosotros podemos decir, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué es lo que hacíamos? Servía a lo que por naturaleza no son dioses. Mire, amado hermano, esto servíais a los que por naturaleza no sois dioses. Se refiere no solamente a la influencia del mundo y de todas sus pasiones carnales, sino que también se refiere a la idolatría, amados hermanos. ¿Verdad? Esto no lo podemos negar, no lo podemos hacer a un lado. Cuando nosotros teníamos esa relación con Dios, yo en lo personal vengo de un abolengo católico, adorábamos santos, adoraba a la Virgen, y no me diga un católico, nosotros no adoramos a la Virgen. ¿Cómo no? Sí lo hacen, y eso se llama idolatría. Yo vengo de allí. Y yo viví mi catolicismo de la mejor manera que yo pude vivirlo. Y sí lo hacemos. Nos arrodillamos y le pedíamos que actuara, que intercediera, que nos diera milagro, que nos concediera favores. Eso, amados hermanos, delante de Dios se llama idolatría, y es una de las prohibiciones que aparecen en el Decálogo, en los mandamientos. Entonces, cuando no conocíamos a Dios, éramos víctimas de las religiones del mundo. Éramos víctimas de los rudimentos del mundo. Éramos víctimas de los vicios del mundo. Éramos víctimas de todo lo que hay. No que ahora seamos perfectos, porque nos equivocamos, pero tremendamente. Pero ahora Dios quitó de nosotros la presión de la ley a través de Jesucristo. Nos dio el Espíritu Santo. Podemos leer la palabra y la entendemos de mejor manera, que eso nos da, a través de la fe, nos da la fortaleza para salir y poder decir, no, yo no participo de esto. Nos da la lucidez para entender que los ídolos, como dice Isaías, que primero el hombre viene, agarra un palo y forma un ídolo y lo pone a un lado, luego del otro se calienta, hace comida y después le dice al ídolo, tú eres mi Dios, ¿verdad? Entonces, eso la Biblia le llama necedad. Entonces, amados hermanos, dice aquí, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, mas ahora, oiga esto, conociendo a Dios. Y fíjense, Pablo hace digamos así, una corrección o quizás una aclaración, porque dice, mas ahora, conociendo a Dios, pero después dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo así? ¿Es Dios quien me adoptó? Yo no reuní los requisitos para que Dios me adoptara. Dios en su voluntad me adoptó a mí. Me conoce a mí.
me llama su hijo. Eso es increíble, amado hermano, es increíble. Mario Abelardo Chávez ahora es hijo de Dios, no solo porque yo lo digo, sino que porque la palabra de Dios lo dice, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque Cristo me salvó, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo soy hijo de Dios. Entonces, amados, yo no solo conozco a Dios, sino que ahora yo soy conocido por Dios. Él mismo es el que anotó mi nombre en el libro de la vida. Y luego dice, oiga esto, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo? Y aquí va la pregunta, amados hermanos. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amados hermanos, participamos una y otra vez. Sabiendo que somos libres, nos volvemos a esclavizar. Aquí Pablo estaba reconviniendo a los Gálatas de que no volvieran a la ley, sino que no judaizaran, sino que se mantuvieran por la fe. Pero también, amados hermanos, los cristianos muchas veces, siendo libres, teniendo el poder para no caer, teniendo el llamado de Dios para vivir en santidad y teniendo la fuerza del Espíritu Santo y la fe que nos mantiene firmes con el poder de Dios, volvemos a someternos a los mismos problemas. Hay cristianos, hay personas que han tenido relaciones que les han sometido y de repente por alguna razón vuelven a tener contacto y vuelven a caer. Yo fui alcohólico, amados hermanos, y yo sé que es decir, no voy a tomar, y de repente, ¡pum!, tomar. Yo lo sé. Lo pasé intentando por tiempos, hasta que me acerqué al Señor, conocí al Señor, y Dios me liberó de allí. Pero, amados hermanos, yo no puedo pensar en algo, oiga bien, no puedo pensar en algo que a mí ahora me lleve a tomar. Mi padre decía algo, porque él también fue alcohólico, pero él dejó el alcoholismo a través de Alcohólicos Anónimos. Y dice, yo ni por equivocación he vuelto a tomar, pues yo tampoco, ni por equivocación, ni por nada, ni tentación, ni nada, porque ya no me hago yo allá, porque ya Cristo me liberó, el Padre me recibió. Yo estoy en la gracia de Dios, no hay por qué volver a eso. Y de repente volvemos a los mismos problemas que teníamos siendo. Y por eso es que Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, porque todos, no solo el pueblo judío, sino que todos estábamos bajo el poder del pecado y de la fuerza de la ley. En Primera de Corintios, amados hermanos, les voy a leer un versículo y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero creo que es conveniente que ahora lo podamos explicar. Primera de Corintios 15, oiga esto porque es sumamente importante que nosotros podamos comprender esto. Dice de la siguiente manera, dice, ya que el aguijón de la muerte, oiga esto, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón, el arma, oiga esto, el arma de la muerte, ¿cuál es? El pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces viene la muerte y nos señala, nos atrae con el pecado. Y nosotros caemos en el pecado. Y entonces, oiga esto, y el poder del pecado, la ley. Entonces, cuando nosotros venimos y caemos en la tentación, viene el pecado, viene la ley y nos declara pecadores, y al declararnos pecadores hay una consecuencia, hay una sanción que Dios deja caer, que la ley deja caer por el poder que hay en la ley, porque recuerde que la ley viene de Dios. La ley no es mala. Los malos somos nosotros, los pecadores somos nosotros. Entonces, cuando nosotros volvemos a caer, amados hermanos, le estamos dando poder de nuevo a la ley para que nos castigue y ya somos libres. ¿Por qué vuelve? No, dice Pedro, basta ya el tiempo pasado de haber hecho las cosas que no convienen. Ya estuvo, ya libérese, ya crezca, ya desarróllese, ya viva en Cristo, sea un gigante en Cristo, para gloria del Padre, por supuesto. Y entonces dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Y nos sometemos a ceremonias, a costumbres, etcétera, etcétera, cuando Dios nos ha hecho libres. Y dice el apóstol Pablo, y hasta este versículo vamos a llegar: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oiga esto, Pablo dice, porque Pablo se sentía tan triste, ¿verdad? En el capítulo 1 dice que está sorprendido de cómo tan rápido cayeron, ¿verdad? De la gracia, porque Pablo les advirtió, van a venir falsos maestros que os van a contaminar, no caigan en eso, cuídense. Pero llegaron los falsos maestros, y como Pablo tuvo que moverse de Galacia y dejó la iglesia, puso líderes, pero la iglesia sucumbió a las malas doctrinas, como ahora usted de repente encuentra predicadores que lo que están ofreciendo es dinero, están ofreciendo esto, que salud, que Dios quiere darte una vida próspera. Dios quiere hacerle salvo, mi hermano. Dios quiere bendecirle a usted, pero primero espiritualmente, y hacerlo a usted un gran hombre o mujer de Dios. Y con esa bendición, con esa libertad que nos da Dios, uno comienza a desarrollarse, a crecer, y entonces usted puede trabajar, usted puede proyectarse, usted puede hacer muchas cosas con mucha seguridad y prosperar, ¿verdad? No porque el pastor vino y declaró que el cielo se va a abrir y van a caer sobre usted $2 millones. Amado, eso no es cierto, él lo está enganchando. Y entonces vuelve usted a los rudimentos del mundo, a tener la misma ambición que usted tenía en el mundo. Entonces por eso es que Pablo dice, me temo, o como que dijera, quizás trabajé por gusto con ustedes. Pero amados hermanos, bendito sea el Señor, que nosotros no descansamos en el trabajo material de un pastor. Descansamos en las promesas de Dios, en el sacrificio de Cristo y en la palabra preciosa de nuestro Dios. Aquí están las promesas de Dios. Si hay algo prometido por Dios, téngalo por seguro que se va a cumplir. Pero usted tiene que poner los ojos en esas promesas. Tiene que poner los ojos en Dios. Tiene que poner los ojos en Cristo. Tiene que ser sensible al Espíritu Santo y a su palabra. El Espíritu Santo le va a llevar a obedecer la palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que quiere el Espíritu? Lea la palabra. Y entonces usted va a agradar a Dios. Amados hermanos, yo sé, ningún cristiano redimido es alguien en el cual se trabaja por gusto. No. Si usted ha sido redimido verdaderamente, usted está guardado por el poder de Dios. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? No caiga a las tentaciones. No caiga, óigame bien, no caiga a las tentaciones del mundo. Dios tiene para usted tremendas bendiciones, pero se nos van a escapar de las manos si no valoramos quiénes somos en Cristo, si no valoramos lo que Dios nos ha dado y no somos agradecidos con ello. Nuestro galardón está al frente, no atrás. Ya deje de llorar por lo que pasó atrás, ya. Pérdidas, momentos difíciles, ya déjelos atrás. Y caminemos, como dice Pablo, me extiendo a lo que está por delante, al galardón. Amados hermanos, usted es valioso para Cristo. Usted vale la sangre de Cristo. Usted ha sido adoptado por el Padre. Y al ser hijo, Él mandó al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo le guía. El Espíritu Santo le ilumina para que pueda entender la palabra de Dios. Y entonces usted puede vivir y agradar a Dios cada momento de su vida. No vuelva atrás. Oiga, no vuelva atrás. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Quiere volver a ser esclavo? Yo creo que no. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por tu palabra. Permite que esta bendición quede grabada en nuestros corazones y vivamos. Yo no sé si usted es cristiano, pero quiero invitarlo que ahora usted pueda entregarle su corazón a Cristo. Esto no se trata de religión, se trata de que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Señor Jesús, creo que eres Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración,